Buenas noches, profe. Bueno, listo. Continuemos entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto? Profe, qué pena, yo pues estuve revisando lo que hicimos la clase pasada, pues es que puse cuidado, entonces repetí la clase para poder tomar apuntes y pues me parece que nos quedó mal calculada el área del centroide. O sea, sí, sí, igual eso no tenía ninguna relevancia porque después nos dimos cuenta que el centroide estaba en la porción superior de la viga, pues la que hicimos que fue la hueca. Pero pues nada, simplemente como que estuve revisando y me di cuenta que eso nos pasó. Ok, déjame ya. Está aquí el computador andando y ya lo revisamos. Vale, profe. A ver. Dices que cuando encontramos el centroide de la... Sí, sí, señor, pero bueno, en últimas, como dije, no terminó teniendo mucha relevancia porque fue para encontrarlo cuando supusimos que estaba por debajo de la porción superior y pues terminó no siendo así. Ok, aquí en este. Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces nos dices que hay uno que está mal calculado el centroide. Ah, en la hoja de Excel, ¿será? No, ahí en los cálculos que hicimos, profe, los que están escritos en morado, Ajá. porque por un lado, el área que pusimos en la parte inferior, el área de 0.035 más 0.1a ya era el área, ya era la sumatoria de áreas. Entonces la pusimos fue como si fuera el área de las, digamos, porcioncitas verticales que van en función de a la altura. Sí. Y pues bueno, lo mismo con el denominador de esa expresión. La pusimos como 0.045 más dos veces 0.035 más 0.1 por a, pero resulta que ese punto 0.035 más 0.1, perdón, por A, pues ya es la sumatoria de áreas. Ah, o sea, este número 2 sobra. Sí, sí, señor. Y digamos en el denominador el 0.045 también, profe. En la diapositiva anterior calculamos el área de, pues sí, como de todo el bloque y nos dio eso. Entonces, digamos, el área de la porción 2 y la porción 3 es 0.1 por A menos 0.1. Sí. Y pues para meterla en el otro lado tomamos la que no era, tomamos el área completa de la sección, que es la que está abajo, pues encerrada en una nubecita. Esta es el área completa de la sección. Sí, sí, señor, profe. Ah, ya, ya, ya. Entonces, aquí arriba, aquí en esta, lo que está mal es este paréntesis, este de acá y este de acá. Sí, es correcto, profe. Deberían ser 0.1 por A menos 0.1. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Sí, tiene razón. Para que por favor lo corrijan ahí y revisen si sigue cumpliendo. Estos dos están mal. Hombre, muchas gracias. Vale, profe. Listo, excelente. Sí recibieron, miraron la respuesta que les di de por qué el D tiene que ser el D normal, como si no estuviera el hueco. Vamos que es un poco difícil para que, con lo que hemos hablado hasta el momento, es muy difícil entender por qué. Sí, es un concepto ya de diseño sísmico de concreto y tendríamos que ver prácticamente todo un curso adicional de diseño sísmico de concreto, que no, pues no alcanzamos a ver acá. Entonces, vamos a continuar con el tema de hoy, que son vigas con refuerzos a compresión. Mm, Vale, entonces aquí colocamos unas diapositivas en blanco. Ok.
Supongamos que entonces ahora tenemos unas secciones en unas vigas de concreto, PH, que no pueden ser modificadas. Eso es lo que el arquitecto nos dice. Haga lo que haga, esa viga tiene que tener una determinada base y una determinada altura. Entonces, muy probablemente, si lo que nosotros queremos es una viga con un refuerzo a momento positivo, solamente, hablando de una viga simplemente apoyada, diseñando para el centro de la luz, muy probablemente la viga va a necesitar una cuantía superior a la cuantía máxima. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, como no podemos cambiar la sección, podemos recurrir a un mecanismo que es diseñar la viga con refuerzo a compresión. ¿Cómo así un refuerzo a compresión? Recordemos que este diagrama de esfuerzo de formación lo voy a dibujar por acá. Es algo de este estilo. Donde arriba tengo el concreto en una compresión y por acá tengo la fila de acero en una tracción. Compresión y tracción, ¿cierto? Entonces yo le voy a adicionar un refuerzo complementario en la parte de compresiones que tengo que, ahorita voy a ver cómo equilibro acá abajo. Y voy a adicionar a esa compresión un par de fuerzas adicionales para darle mayor capacidad, más que toda la viga. Eso, lo que buscamos con eso es darle capacidad. Que están intentando entrar. Tatiana Pérez. Chicos, por favor, tienen que entrar con el correo de la distrital o si no, esto no me dejan hacer clase. Vale. Ahora, vamos a hablar entonces de nuestra viga. Vamos a cambiar nuestro esquema. Vamos a hablar de una viga con unos refuerzos en la parte superior y unos refuerzos en la parte inferior. Entonces, pues mi viga va a tener, analizando su diagrama de deformaciones unitarias, algo de este estilo. Esta va a ser la deformación unitaria de su viga cuando entre en flexión simple. Donde aquí arriba pues voy a tener una deformación de 0.003, que es la deformación máxima del concreto. Y estas barras de aquí abajo deben estar, para garantizar que mi sección esté controlada por tracción, deben estar con una deformación igual o superior a la deformación de fluencia. ¿Cierto? Eso todo lo tenemos hasta ahí claro. Pero ¿qué sucede? Yo adicioné unas barritas por acá, en la parte superior, que también van a tener una deformación determinada. Esa deformación no sabemos cuánto es, no sabemos si es superior o inferior a la deformación de fluencia. Entonces, esta la vamos a llamar E sub S prima. ¿Listo? ¿Qué más conocemos de este diagrama de deformaciones unitarias? Sabemos que el eje neutro, por acá, está a una profundidad C. El eje neutro está a una profundidad C de la cara superior de nuestra viga. Entonces, si conocemos C, ¿eh? Yo puedo fácilmente determinar cuál es la deformación del acero en esas barras superiores. Y con eso, eh, pues podemos saber en qué parte de la curva de esfuerzo de formación se encuentran nuestras barras. Recuerden que la fuerza que van a generar estas barras, ¿sí? Va a ser simplemente E sub prima S por su módulo de elasticidad del acero, ¿sí? Y es importante saber cuál es la deformación unitaria porque en base a la deformación unitaria yo puedo decir, mi barra está con una deformación superior a la de fluencia, entonces su esfuerzo va a ser siempre el FY. O en caso de que mi barra tenga una deformación unitaria menor a la fluencia, yo puedo calcular el esfuerzo al cual esté trabajando. Por eso necesito determinar ese E sub prima S. Entonces, determinemos E sub prima S en este
gráfico. Bueno, nuestras barras vamos a asignarles una altura, que es el centroide de sus refuerzos, por acá. Para mis barras superiores vamos a tomar una distancia de prima. Para mis barras inferiores vamos a asumir nuestro D estructural, ¿cierto? Ahora, yo puedo decir entonces, E sub prima S, ¿m?, es equivalente a esta distancia, ¿sí? ¿Esa distancia cuánto es? C menos D prima. Así como la deformación del concreto es a la distancia C. Entonces, si hago esto como una relación, yo puedo decir que E sub prima S, conociendo la profundidad del eje neutro, la voy a determinar como 0.003 por C menos D prima sobre C. ¿Listo? Entonces, el punto es, ¿cómo voy a calcular la profundidad C? Porque tampoco la conozco. O sea, no se conoce. Entonces nos toca hacerlo igual que hicimos la vez pasada. Primero, suponer que E sub prima S es mayor a E sub Y. Es decir, que el esfuerzo en esas barras es mayor al esfuerzo, es igual al esfuerzo de fluencia. Voy a suponer que esas barras están en fluencia. Al suponer que están en fluencia, yo puedo plantear mi diagrama de fuerza. Sé que voy a dibujar de aquí de nuevo mi sección transversal. En mi sección transversal voy a tener unas fuerzas en tracción, ¿sí?, que van a tener un área de refuerzo A sub S. Esta de acá arriba va a ser AS'. Entonces, esta va a ser una fuerza de tracción cuyo valor es Fy por A sub S. ¿Por qué Fy? Porque yo estoy seguro que esas barras de abajo tienen que estar en tracción para que mi mecanismo sea aceptado. Aquí en la parte de arriba voy a tener por aquí la profundidad del bloque del eje neutro. Entonces voy a tener un bloque de compresiones cuyo tamaño, recordemos que es A, que es básicamente beta 1 por C. Y este bloque de compresiones va a tener una compresión resultante, que es la compresión del concreto. Todos ya no sabemos esa fórmula, 0.85 F'C por B por A. Pero adicionalmente voy a encontrar ahora mi refuerzo a compresión T', y pues ese refuerzo a compresión va a tener una fuerza que va a ser AS' por Fy. ¿Por qué Fy? Porque estoy suponiendo que superó su deformación de fluencia. Entonces sumemos las fuerzas horizontalmente. Entonces vamos a decir A sub S por Fy, ¿sí?, menos A sub prima S por Fy, menos 0.85 F'C por A por B, tiene que ser igual a 0 porque la sección está en equilibrio. Ahora, sabemos que A es beta 1 por C. Beta 1 depende de la calidad del concreto. Entonces, de esta expresión yo puedo deducir C como AS menos AS' por Fy sobre 0.85 F'C beta 1 por B, perdón. Por B. ¿Listo? De esta forma yo puedo calcular el centroide, el eje neutro de mi sección, pues teniendo en cuenta, suponiendo que mi acero está fluyendo.
Bueno, listo. Luego de que yo calcule eso, ya con el C calculado, voy a calcular de nuevo. Ahora sí voy a verificar eso, S'. Verifico si cumple o no este requisito de acá, si es mayor a E sub y o no. Entonces tengo dos opciones. Si sigma S' es mayor a sigma Y, ok. Si sigma prima S no es mayor a E sub Y, tengo que recalcular mi sección. Entonces, ¿cómo la recalculo? Pues digo, ok, E prima S es menor a E Y, lo cual quiere decir que el esfuerzo de esas barras superiores va a ser menor a Fy. ¿Cuánto valdría ese esfuerzo? Sería módulo de elasticidad multiplicado por esa deformación unitaria. Y sabemos que esa deformación unitaria está en términos de C. Entonces puedo decir que F'S sería E por 0.003 por C menos D' sobre C. ¿Listo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, teniendo en cuenta este principio, mi ecuación de equilibrio va a cambiar. Va a ser AS por FY menos AS', pero esta vez por Fs, que es esta expresión de acá de la derecha. Sería AS' multiplicada por módulo de elasticidad por 0.003 C menos D' sobre C menos 0.85 F'C beta 1 por C por B. Y todo esto es igual a 0. Y fíjense que conozco todo excepto ¿qué? Excepto C. Entonces aquí recalculo, aquí calculo C. ¿Mm? Con el C puedo calcular A, que es la profundidad del bloque de compresiones. ¿Sí? Y determino de nuevo E sub prima S. ¿Mm? Como para verificar que sí nos esté cumpliendo la suposición. Después de determinar ese E sub prima S, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar el E sub Y de las barras inferiores, con el objetivo de saber si mi sección está controlada por tracción, como debería ser una viga. ¿Mm? Entonces, con ese E sub Y, vuelvo y recalculo C, vuelvo y recalculo E sub prima S, hasta que esto llegue a una convergencia. ¿Sí? Cuando ya converjamos, vamos a tener valores de E sub prima S y C definidos para mi sección transversal. Y en este momento voy a dividir esto en dos momentos nominales que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver la diapositiva anterior un segundito, por favor? Gracias. claro, Listo, profe, gracias. vale. Entonces, esta es mi sección. Yo voy a tenerla por acá con una subprima S y por acá con un A sub S. Voy a dividir mi sección. ¿En qué? Voy a dividirla en dos partes. Una sección de concreto reforzado convencional y una sección con las barras adicionales para compresión. Ahora, este sistema 1 trabaja tradicionalmente. Tiene una profundidad A de bloque equivalente, ¿sí? Y va a tener un área de refuerzo. Esta área de refuerzo la voy a llamar AS1. Y fíjense que AS1 es una porción del AS.
¿sí? Este AS1 es una porción de AS, no es la totalidad. La otra porción sería por acá un AS2. Entonces ya puedo decir que A sub S es igual a sub S1 más A sub S2. Y este va a ser A sub S'. Ahora, cuando este sistema número 1 entre a trabajar, esta fuerza de estas barras va a ser equivalente a A sub S1 por FY, y estas de acá arriba va a ser equivalente a C sub C, la compresión del concreto. Recordemos que esto es una distancia D. Entonces, este sistema me va a aportar algo que yo llamo el momento nominal 1, el sistema como concreto reforzado. Entonces, yo ya puedo decir, ese momento nominal 1, yo lo voy a hacer igual a, esta distancia sería D menos A medios. Entonces, yo puedo coger cualquiera de las dos fuerzas por esa distancia, me debe dar el momento nominal. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que es AS1 por FY por D menos A medios. Ese es mi momento nominal 1. Ahora, vámonos a nuestro complemento del sistema. ¿Sí? Esta figura aquí a la derecha. Entonces, ya dijimos que esta figura tiene unas distancias D' y D por acá. Entonces, la distancia entre estas dos barritas va a ser D menos D'. Cuando mi sistema entre en flexión, estas barras de arriba se comprimen y estas barras de abajo se traccionan. Esto va a ser A sub prima S por Fs, y estas de aquí A sub S2 por Fy. ¿Por qué sabemos que abajo tenemos Fy? Porque si las barras del primer sistema entran en fluencia, como todas estas barras están a la misma altura, estas también van a entrar en fluencia. Pero las de arriba, como ya vimos ahorita, no lo sabemos. Vale. Entonces voy a plantear un momento nominal 2 para este segundo sistema. Ese momento nominal 2 va a ser simplemente AS2 por FY por D menos D'. O también A'S por Fs' por D menos D'. Debe dar lo mismo ambos. El momento nominal de toda mi sección sería ese momento nominal 1 más ese momento nominal 2. ¿Sí? Entonces podemos decir que la resistencia de mi sección, ¿sí? La resistencia de esta sección de acá de la izquierda ya con las barras abajo y arriba, yo la puedo calcular como AS1 por FY por D menos A medios más AS' por Fs' por D menos D'. ¿Cuál es el problema? No conocemos cuánto vale AS1, no conocemos cuánto es AS'. ¿Sí? Eso no se sabe. Entonces comencemos a plantear lo siguiente. Nuestro sistema de la derecha está en equilibrio. Entonces yo puedo decir que A'S por Fs va a ser igual a AS2 por Fy. Y con este planteamiento y con lo que vimos ahorita de la profundidad C, ya puedo ir a revisar y diseñar las secciones. ¿Estamos? ¿Está claro lo que pretendemos hacer con este sistema? ¿Dividirlo en dos sistemas independientes? ¿O tenemos alguna duda de eso?
Vale, entonces hagamos un ejemplito muy sencillo. Vamos a encontrar cuál es la capacidad de momento de una viga con cuatro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es que pues no sé si sea un poco estúpida, pero estoy ahí confundido. Digamos, nosotros utilizamos ese refuerzo con presión cuando no podemos utilizar más varillas porque estamos en cuantía máxima, ¿sí? Pero si usted dice que ponemos varillas a compresión y abajo también ponemos varillas, ¿no estaríamos ahí ya superando la cuantía? No, señor, porque fíjate. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Los criterios de cuantía aplican para vigas en concreto reforzado. ¿Qué es una viga en concreto reforzado? Cuando concreto y acero funcionan al tiempo. En estas dos vigas, la única que cumple esa condición en la que concreto y acero funcionen al tiempo es la primera. Por lo tanto, las cuantías deberías calcularla con AS1. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Esta de acá no, ¿por qué? Porque es que aquí a la derecha no tienes concreto. Hay un concreto que está teniendo las barras ahí en posición, pero ese concreto no está trabajando en este segundo sistema. Todo está trabajando para el primer sistema nomás. Entonces, por eso que no vamos a tener problemas con la cuantía de exceso acá. Vale, profe, gracias. Tenemos este sistema con un F'C de 24 megapascales, un Fy 420 megapascales, un recubrimiento de 4 centímetros, estribos número 3, estribo número 3, listo. Entonces, vamos a ver cuál es la capacidad de esta viga con refuerzo superior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las cantidades de acero. A sub S son las barras inferiores, recuerden que esto es A sub S, y esto es A sub S'. Entonces, A sub S sería 4 por 510. Estamos hablando de 2040 milímetros cuadrados. Ah, bueno, faltan las secciones, ¿no? Listo. A sub S' sería 3 por el área de la barra número 6. ¿Me recuerdan? Creo que era 384. 284. 284. Listo, gracias. 284 por 3 me da 852 milímetros cuadrados. Entonces, suponemos que el esfuerzo, la deformación unitaria en las barras superiores, que son las que están en compresión, es mayor a E sub Y. Si eso es así, yo puedo determinar rápidamente mi centroide, mi profundidad del eje neutro. Recuerden que dedujimos esa fórmula como A sub S menos A sub S' por Fy sobre 0.85 F'C beta 1 por B. Entonces reemplacemos nuestros valores. La diferencia A sub S menos A sub S' me da 1188 milímetros cuadrados por 420 megapascales sobre 0.85 por 24 megapascales por 0.85 del beta 1 por el ancho B. Ese ancho B coloquémoslo en milímetros. Entonces nos queda entre 0.85 dividido entre 24 dividido entre 0.85 dividido entre 350, 82.214 milímetros. Esa es la profundidad C para esa condición en la que
el esfuerzo, la deformación unitaria de las barras a compresión es superior al E sub Y. ¿Vale? Entonces con eso nosotros ya podemos calcular E sub S'. Ese también ya lo teníamos formulado, ¿no? 0.003 por C menos D' sobre C. ¿Cuánto vale D'? Pues nos toca calcularlo, un aproximado. Ah, no, aquí podemos calcularlo total. D' sería 350 milímetros de altura, menos 40 milímetros de recubrimiento, menos 9.5 del estribo, menos la mitad de una barra número 6. Sería... no, esperen que estoy calculando esto mal. Estoy haciendo otra cosa que no es. Este es el D. Entonces, el D sería esta distancia. De acá hasta acá vendría siendo D. Entonces, estos serían 500. 500 menos 40 menos el estribo menos media barra de refuerzo inferior. Entonces sería menos 12.7 milímetros. Y ese sería el valor de D. 500 menos 40 menos 9.5 menos 12.7. Me da 437.8 milímetros. El D' vendría siendo recubrimiento más estribo más media barra número 6. Entonces, recubrimiento más estribo más media barra número 6, es decir, 19.05 sobre 2. $59.025 milímetros. Entonces aquí sería D' 59.025. Eso me da .003 multiplicado por 82.214 menos 59.025 sobre 82.214. Esa deformación unitaria me dio 0.0000846. Recuerden que su deformación de fluencia sería 420 megapascales sobre 200.000 megapascales, que es el módulo de elasticidad. Entonces, E sub S' es menor a E sub Y. Se desbarató toda nuestra suposición, entonces esto no se cumple. ¿Sí? ¿Les queda claro o estamos perdidos en algo? Profe, yo no entendí por qué usted dice que el D es supuesto si ya tenemos las varillas de abajo que son número 8. Sí, correcto. Ese no es el supuesto, sino ya es el de la viga y el D'. Esos ya son fijos. Ah, ok, profe, gracias. Pero el que estamos suponiendo es la deformación unitaria. ¿Listo? Esta es la que estamos suponiendo. Vale. Entonces, ya sabemos que no entra en influencia el refuerzo superior. Entonces, vamos a recalcularse. Entonces, hacemos nuestra fórmula larga. AS por FY menos AS' por el módulo de elasticidad por 0.003 C menos D' sobre C menos 0.85 por F'C por beta 1 por C por B es igual a 0. Entonces reemplacemos nuestros datos. En la primera,
A sub S por FY. Sería 2040 por 420 menos A sub prima S 852 por 200 200.000 megapascales por 0.003 multiplicado por C menos D prima sobre C menos 0.85 por 24 megapascales por 0.85 por C por B, 350 milímetros, igual a 0. Voy a revisar que esto esté en unidades consistentes para que esto quede en metros. Entonces esto nos va a tocar dividirlo por 1000, dividirlo por 1000, dividirlo por 1000. Y este C está en milímetros. No, esperen, vamos a manejar esto bien porque nos vamos a confundir con las unidades. Vamos a manejar todo en metros cuadrados y en megapascales. Así nos salga un poquito más extensa la expresión. Entonces, A sub S sería 2040 dividido entre 2.04 por 10 a la menos 3 metros. Metros cuadrados por FY menos A sub prima S me da 8.52 por 10 a la menos 4 multiplicado por módulo de elasticidad 200.000 por 10 a la 3 kilopascales por 0.003 por C menos D'. Ese D' toca pasarlo a metros. Entonces sería 0.059025 metros. Y todo esto dividido entre C. Menos 0.85 por 24.000 kilopascales por 0.85 por C por 0.35 igual a 0. ¿Alguien, por favor? ¿Cuánto le da la profundidad del bloque de compresiones del eje neutro?
Esto me dio C. Entonces, con este C ya podemos determinar cuál es el E sub prima S real y cuál es el E de las barras inferiores, de las barras en tracción. ¿Vale? Entonces, por favor, los voy a invitar a que me colaboren con eso. Regreso en 5 minuticos y me cuentan cuánto les da E sub prima S y E sub T a ustedes. ¿Listo? Ya regreso.
Listo, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio ES'? ¿Y cuánto les dio ET? Profe, a mí el prima S me dio 1.31 por 10 a la menos 3. 1.31. Listo. Entonces vean que si es menor al 0.0021, entonces ok, estamos bien. ¿Y cuánto le dio el E sub T? Recuerden que E sub T es la deformación de las barras inferiores. Ah, no, profe, no, no lo hice, es que pensé que ese era .0021. No, porque no sabemos cuánto es. Entonces, de nuevo, Profe, y usted dice que si es menor, ok, pero ¿me puede dejar ver un momentico la diapositiva anterior, por favor? claro, Eh, o esto. la anterior, sí. Ah, mira, es que usted dice que si el prima S es mayor, es ok. Entonces es al revés. No, esto es para nuestra suposición. Recuerda que todo arrancó desde esta suposición. Si esto se cumple, bien. Si no, toca recalcular. ¿Cómo recalculo? De la forma que estamos haciendo nosotros. Entonces, mira, acá yo dije, supongo que esto es mayor a E sub y. La calculé y vi que no se cumplía esa suposición. Entonces, por eso dije aquí, no se cumple. Entonces, como no se cumple, recalculo C de la segunda forma, en la cual calculo aquí la deformación de las barras y las multiplico por el módulo de elasticidad. Reemplazo y aquí veo que efectivamente sí se cumple mi segunda hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Esto es menor a E sub y. ¿Vale? Ah, sí, listo, profe. Gracias. Listo. Aquí está C, aquí está E sub y. Profe, puede llegar a ser el caso en que tampoco se cumpla esa segunda hipótesis. No, una de las dos tiene que cumplirse siempre. Es imposible que no se te cumpla ninguna. Ok, vale. Bueno, ¿quién calculó E sub y? ¿Ninguno? Nadie calculó ese E sub t. Profe, se calcula con la misma fórmula, pero en vez de D prima con D. Mm, no, no. Se perdieron un bonito ahí, chicos. Esto sería E sub s es AC como E sub s más E sub y es AD. Listo. Y ahí despejas E sub c, perdón, esto es E sub c. Despejas E sub y. eh, esta sobre esta sería... espérame un segundo. Sería E sub c es AC como E sub c más E sub y es AD. ¿Listo? Entonces de ahí despejen por favor E sub y y me dicen cuánto les da. Dale un segundo y mientras lo hacen, me dicen por favor.
¿Cuánto les dio sub t, muchachos? Profe, 4.17 por 10 a la menos 3. Listo. Y esto es mayor a 0.0021. ¿Por qué tienen que verificar? Gracias, hombre. ¿Por qué tienen que verificar la deformación de las barras inferiores? Porque recuerden que nosotros tenemos por allá un factor phi, ¿sí? Que es el que nos reduce la resistencia. Y ese factor phi depende de esa deformación de la fibra del acero en tracción, ¿cierto? Cuando es mayor a E sub y, pues phi es igual a 0.9. ¿Qué pasa si ese E sub t es menor a 0.0021? ¿La sección no funciona? No, sí funciona. Pero entonces su factor phi va a tener otra fórmula, una fórmula ahí compuesta, que va a ser mucho menor a este 0.9. Entonces va a reducir la resistencia prácticamente. Listo, por eso es importante verificar aquí, siempre verificar la deformación de la fila de tracción. Ahora, ya comprobamos E sub S, ya comprobamos E sub T, ya tenemos la profundidad del bloque de compresiones, ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Vamos a decir, vamos a encontrar ahora cuánto valdría AS' y cuánto valdría AS2 y cuánto valdría AS1. AS' sabemos que son 852 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Y sabemos, por aquí nosotros habíamos sacado esta relación, vamos acá, donde decimos que A sub S2 va a ser igual entonces a sub prima S por F prima S sobre Fy. Entonces, A sub 2 sería A prima S, F prima S sobre Fy. A prima S por F prima S sobre E sub Y. El Fy serían 420 megapascales. ¿Cuánto valdría Fs? ¿Cómo lo calcularía ahora? E prima S por el módulo de elasticidad. Ok. E prima S por el módulo de elasticidad. Entonces, E prima S doble 0,131 por 200.000 megapascales. Es decir, 262 megapascales. Entonces aquí serían 262. Sería 852 por 262 dividido entre 420. 531.5 milímetros cuadrados. Y A sub S1, pues entonces vendría siendo AS menos AS2. Entonces, AS son 2040 menos AS2, 531.5. 1508.5. ¿Listo?
Ya logramos determinar todos los A sub S. ¿Para qué hacemos esto? Para poder emplear la fórmula de Mn1 y Mn2. Entonces decimos, Mn1 dijimos que era eh, A sub S1 por Fy por D menos beta 1C sobre 2, es decir, A medios. Listo. Entonces reemplacemos. A sub S1 sería 1508.5 por 420 sobre 1000. Esto nos queda en kilonewton multiplicado por D 437.8 milímetros menos 0.85 por C, que sería 104.5 milímetros sobre 2. Y todo este paréntesis sobre 1000. Por favor me dicen cuánto les da Mn1. Y Mn2 vendría siendo AS2 Fy por D menos D'. D menos D', no más, tiene este sobre 2. Sería AS2, que son 531.5, multiplicado por 420.000 sobre 1000, para que quede en kilonewton, multiplicado por D 0.4378 menos D', que sería 59, 0.059. ¿Cuánto les da M1? ¿Cuánto les da Mn2, por favor? M1 da 249.24. Listo, gracias. Mn2. Profe, ¿serían 420.000 o 420 nomás? Perdón, 420, sin estos tres ceros. Ok, 84.56. Listo. El momento nominal sería phi por Mn1 más Mn2. Sería 0.9 por 249.24 más 84.56. ¿Cuánto les da eso? $300.42. Listo. Esa es la resistencia que tiene nuestra viga. Basta. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo calcular el Mn de estas vigas con refuerzo a compresión?
¿Seguros que no hay preguntas, muchachos? Profe, yo sí tengo una. ¿Cómo se calcula el E sub T? No sé, creo que me salté esa parte, no sé. Con esta parte de acá. ¿Sí? Tu sección se deforma. Ahí está deformada. Entonces, el concreto sabemos que llega hasta 0.003. Ya conocemos cuánto vale C. Ya conocemos cuánto vale D. Ahora vamos a determinar E sub Y. Entonces, esto es una relación de triángulos. Decimos E sub C sobre C es lo mismo que decir que E sub C más E sub Y, toda esta distancia, sobre D. ¿Vale? Entonces, con esta relación puedes determinar la deformación de esta barra inferior. Vale, profe. Listo. Ahora supongamos lo siguiente. Esta viga que acabamos de analizar, ¿sí? Es una sección simplemente apoyada. Entonces la pregunta es, le voy a colocar una carga P muerta. ¿Cuál es ese valor máximo de carga P muerta que puede soportar esa viga? ¿Mm? Vamos a considerar el peso propio. Entonces, el peso propio es una carga distribuida. ¿Listo? ¿Cuánto valdría el peso propio? Pues sería el área de la sección, 0.35 por 0.5 por 24. 0.35 por 0.5 por 24. 4.2 kilonewton por metro. Eso es lo que pesa esa viga por metro lineal. Supongamos que esta longitud serán ¿qué? 8 metros. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el valor del momento máximo? Pues este va a ser en el centro de la luz, ¿cierto? Y va a ser la suma de el momento debido a la carga W de peso propio más el momento debido a la carga P. ¿Cuál es el momento en el centro para esa carga W? ¿Cuánto es el momento en el centro de una luz, muchachos, para una viga con carga distribuida? W al cuadrado sobre 8. Exacto. W, L al cuadrado sobre 8. Y para la carga puntual, PL cuartos. Si voy a determinar el momento último, estas cargas deben ser carga última y carga última. ¿Cómo digo yo que es una carga última? Mayorándola. Yo tengo dos opciones, 1.4 muerta o 1.2 muerta. Acá no hay carga viva. Entonces va a controlar esta de acá. Entonces, la W última va a ser 1.4 por 4.2. Y la P última va a ser 1.4 por P. Entonces, reemplazamos eso en nuestra expresión. Decimos 1.4 por 42 por 4.2 me da 5.88. 5.88 por 8 al cuadrado sobre 8 más 1.4 P por 8 sobre 4. Esto ya es el momento último que va a actuar en el centro de la luz. Ahora, lo voy a igualar a la capacidad de mi viga. Esta es la capacidad de mi viga. ¿Sí? Entonces son kilonewton metro, perdón. Entonces, ¿cuánto sería la máxima carga P que yo puedo adicionarle a mi viga? 300.42 menos el peso propio. Por 4 y entre 8 y entre 1.4 me da 90.1.
5 kilonewton. Este es el valor de carga P que tengo que aplicarle en el centro de la luz para que mi viga falle. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, con esto cerramos el tema de vigas en compresión. Si ya no tienen ninguna duda. Nos queda vigas T y nos queda deflexiones. Listo. Entonces, yo creo que va a tocar la próxima clase. Comenzamos con vigas T y con deflexiones. ¿No hay preguntas, muchachos? ¿En serio? Profe, pues a mí personalmente me pareció complicadito este tema. Yo creo que toca ya es como, en mi caso, repetir la clase. Toca es estudiarla. Y ya pues la otra clase si de pronto hay preguntas. Ok. Entonces, ¿qué puede ser algo para que repasen? Tienen una viga, punto 3 por punto 50. Carga muerta. Van a ser 12 kilonewton metro. Carga viva, 6 kilonewton metro. El peso propio de esa viga son 3.6 kilonewton por metro. La longitud son 10 metros. Van a utilizar un concreto de 30. Un acero de 240. Sí. Entonces vamos a calcular esa viga. Es una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Lo primero es determinar cuál es esa carga distribuida, ¿no? Carga distribuida, en este caso va a gobernar 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces sería 1.2 por 3.6 más 12 más 1.6 por 6. Sí. Eso me da 28.32. Kilonewtons por metro. Mi momento último sería WL al cuadrado sobre 8. 28.32 por 100 sobre 8 me da
354 kilonewton metro. Entonces con esto hacemos un diseño, ¿sí? Entonces para ese diseño necesitamos calcular el D. Supongamos un D. Vamos a suponer un recubrimiento de 0.04 metros. Entonces el D sería 500 menos el recubrimiento, menos 9.5 del estribo, menos una barra, menos media barra. Coloquemos que una barra de 1 pulgada. Listo. Menos 40, menos 9.5, menos 12.7 me da 437.8 milímetros. Listo. Entonces, con ese momento último, con ese D, ¿cuánto les da la cuantía de diseño, muchachos? Ustedes que ya deben tener sus hojas programadas. Entonces, punto 3 por punto 5. El D serían 0.4378. Y carga última, momento último, 354. Acá, 354. Vemos que... A ver. En el A. El concreto. Es un concreto de 30. Un FY 240. Entonces, mi cuantía de diseño sería 0.0339. Entonces, verificamos cuantía mínima, 0.25 o 1.4 sobre FY. Esta era 0.25 raíz de F'C sobre FY. Listo, entonces cuantía mínima me da 0.00583. La máxima de estas dos es 0.00583. Entonces es mayor que la mínima. Pero si miramos la cuantía máxima está en 0.03329. Y entonces sabemos que esta cuantía de diseño es mayor a la cuantía máxima. ¿Sí? Es mayor. No nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diseño a compresión. Vamos a intentar colocarle un par de barras adicionales a esto. ¿Sí? Arriba y abajo. Que generen un par tal que mi momento resistente se aumente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mi momento nominal 1. Pero lo vamos a calcular suponiendo que colocamos la cuantía máxima en mi sección transversal. Entonces el momento nominal sabemos que era 0.9 por la cuantía que vamos a disponer, en este caso la máxima, por FY
por 1 menos 0.59 la cuantía por Fy sobre F', ¿sí? Multiplicado por el ancho B por la altura estructural D al cuadrado. ¿Cuánto les da phi mn1? Mm, 347.22. 347, listo. Entonces, fíjense que mi expresión sería el momento último es igual a phi mn1 más mn2, ¿cierto? Reemplazamos y podemos decir que phi mn2 va a ser igual a m último menos phi mn1. Serían 354 menos 347, 7 kilonewton por metro. Nos hacen falta nomás 7 kilonewton adicionales para colocarle a esa sección. ¿Vale? Entonces sabemos que A sub S es A sub S1 más A sub S2. ¿Qué es A sub S1? Entonces nos devolvemos por acá y decimos es el área de refuerzo que está trabajando en el sistema de concreto reforzado. ¿Sí? Entonces vamos a decir A sub S1 sería el área de concreto que corresponde a este sistema. La máxima multiplicado por B multiplicado por D. ¿Listo? Ese es el AS1. Ese es el AS1. Ahora, ¿cuál sería el AS2? Venimos aquí a esta formulación. Yo puedo decir esta expresión de acá. Yo puedo decir que AS2 va a ser igual a momento nominal 2 sobre Fy por D menos D'. Entonces vamos a calcular cuál es el AS2 que necesito para suministrar 7 kilonewton por metro a esa viga. Entonces decimos, A sub S2 va a ser igual a 7 sobre... bueno, este es 7, pero toca dividirlo por punto 9, ¿no? Mn2 sería 7 sobre phi. Entonces 7 sobre 0.9 dividido entre Fy, 240.000, por D, que sería 0.437 menos el D'. Recuerden que el D' está por acá arriba. Yo voy a suponerlo de 6 centímetros como primera aproximación. Entonces A sub S2 sería 240 por 10 a la 3 por 0.437 menos 0.06. Ujú. 85.96 milímetros cuadrados. Eso es lo que yo necesito para ese sistema.
Listo. Entonces ya sé cuánto es A sub S. A sub S sería A sub S1 más este A sub S2. Entonces sería más 0.03329 por 300 por 437.8 me da 4.460 milímetros cuadrados. Entonces ya sabemos más o menos cuánto debe ser A sub S y sabemos que A sub S prima sería igual a habíamos dicho que era AS2 por FY sobre FS prima. AS2 por FY sobre F prima S. Entonces de nuevo, determinamos un bloque de compresiones, encontramos la deformación S sub S prima. Con eso ya podemos determinar A sub S prima, ¿cierto? Porque este nos determina el FS prima. Y con esto ya asignamos nuestro refuerzo. Entonces, calculemos C. Calculemos C, a ver. Entonces, C lo podemos calcular con esta expresión de acá. Decimos, C es igual a A sub S menos A sub S prima por FY sobre 0.85 F prima C por beta 1 por B. Listo. A sub S son 4460. A sub S2 85.96. Aquí recuerden que estamos considerando que el refuerzo superior llega a la afluencia por 420 sobre 0.85 por 30 por el beta 1. Ese beta 1 recuerden que es diferente, por lo que el concreto no es de 28. Entonces 0.835 por el ancho E, que serían 300 milímetros. Profe, el FY son 240. Gracias, 240. ¿Cuánto les daría la profundidad C del eje neutro? ¿Cuánto les dio, muchachos? $164.34. Listo. Este sería la profundidad C. ¿Qué error encuentran ustedes en esto que estamos haciendo? Hay un error muy grande.
quiero escuchar qué se les ocurre que pueda ser el error. ¿Ninguno? ¿No hay ninguno que vea cuál es el error? Estoy calculando una profundidad de eje neutro con supuestamente unos refuerzos A sub S y A sub S' que calculé acá. El problema más grande es que no sé cómo van a suministrarme 85.96 milímetros cuadrados exactos de refuerzo. Recuerden que nosotros no tenemos barras, tenemos unas barras específicas. Lograr esta cuantía es muy difícil, lograr una cuantía de esas de forma exacta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asignar el refuerzo. Asignemos un refuerzo. Pues digamos, este A sub S' lo voy a solventar con 8 barras de 1 pulgada y me quedan 380. 8 número 8 más 2 número 5. Y esta de aquí, de 85.96, le voy a colocar una barra de media pulgada. Una número 4. Entonces, ahora sí, ya asigné las áreas de refuerzo. Vamos a determinar cuál es el A sub S real. Serían 8 por 510 más 2 por 199. 4.478. Antes estaba usando 4.460. Falso. Tengo 4.478. Y el otro es el A sub S2 real. Sería 2 por 129. Ah, no, 1 por 129. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, cuando se calcula esa área que se está calculando, el área real, y digamos nos da por encima del área que nos dio, ¿no estaría mal porque esa área fue calculada con la cuantía máxima? No. Esta AS real es la total, la suma de estas dos. Lo mismo que me preguntaban ahorita. ¿Cómo garantizo yo la cuantía máxima? Con A sub S1. ¿Te acuerdas lo que nos preguntaba ahorita Enrique sobre esto? ¿De dónde yo controlo las cuantías? En esta sección. Lo que estoy haciendo ahorita es asignando esta de acá, no esta. ¿Listo? Pero con el refuerzo que su merced suministró supera la cuantía. De todas maneras, la sub S1 sería mayor a la máxima. Pero comprobemos. Entonces, voy a calcular una cuantía rápidamente, ρ menos ρ', como A sub S menos A sub S' sobre B por D. Ah, bueno, aquí no tengo el A sub S', ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos estas cuantías. Ahora sí, calculemos C. ¿Cuánto les da C para esas cuantías? Sería 4478 menos 129 multiplicado por 240 sobre
0.85 por 30 por 0.835 por 300. 163.4 milímetros. Con ese C yo puedo determinar E sub S'. ¿Listo? Ya sabemos que es 0.003 por C menos D. Nuestro D es de 0.437 milímetros sobre el C. Entonces, esa deformación me da 0.005. Es Profe, mayor. pero, perdón, Dime. es con D prima, ¿no? Usted lo hizo con D. Dame. Sí, señor, tiene razón. Entonces, con D' serían 60 que habíamos supuesto. Y aquí vamos a colocarle 163.4. 163.4. Eso me da 0.00189. Esto es menor a E sub Y. Entonces, calculo C de nuevo con E'S menor a E sub Y. Listo, entonces viene la fórmula que teníamos ahorita. Es decir, esa fórmula... A sub S por Fy menos A sub S'. Pero no tenemos A sub S'. A sub S' sería AS2 por Fy sobre F'S. Listo. A sub S por Fy menos A sub S', que sería el refuerzo superior, que lo podemos obtener con esta expresión. AS2 por Fy sobre F'S multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por 0.003 por C menos D sobre C menos 0.85 F'C beta 1C por B igual a 0. Listo. Este F'S yo lo puedo resolver como la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Se va módulo de elasticidad con módulo de elasticidad y me queda E sub prima S. Y este E sub prima S yo lo puedo calcular como esta expresión, se va este con este. ¿Cierto? Vale, entonces saquemos C. A sub S son 4478 por 240 sobre 1000. Menos A sub S2, 129 por 240 sobre 1000. Eso queda en kilonewton. Menos 0.85 por F'C, 30.000. Por el beta 1, que habíamos dicho que era... ¿Dónde estaba? El beta 1, 0.835 por C y por el ancho B. Vamos a colocar ese ancho B en metros. Es igual a 0. ¿Cuánto valdría C?
0.163. El E sub prima S entonces sería, de nuevo, verificándolo, sería 0.003 por C, que son 163 menos 60, sobre 163 me da 0.00189. Cumplimos la hipótesis de que la E sub S es menor a E sub Y. Vale. Si cumplimos esa hipótesis, entonces podemos encontrar A sub S' como AS2 por FY sobre F'S, donde F'S va a ser E por la deformación de S'. Entonces, AS2 son 129 multiplicado por 240 sobre 200.000 multiplicado por esa deformación de 0,0189 me da 81.9 milímetros cuadrados. Ese es el AS' real. Ahora sí viene mi expresión. Hay una expresión por ahí que podemos calcularla de la siguiente forma. Sería $437.8. No, perdón. Esto sería 81.9. Y esto me da 0.0334. Espérate a ver. Sí, ya nos está dando mayor de la máxima. Entonces yo creo que este refuerzo de acá nos toca cambiarlo. Esto está muy alto. Podría ser 2 número 3. No, nos da más alto. Esto es superior a la cuantía máxima. Entonces no cumple nuestro diseño. Profe, ¿no sería mejor bajarle al refuerzo a tensión? Es que el refuerzo a tensión está superando, el área del refuerzo a tensión está superando la que había calculado de 4.460, le estamos dando 4.478. Si le disminuimos esa área, ¿no sería mejor? Pero ¿cómo la vas a disminuir? O sea, no... Disminuimos el área real a tensión y se aumenta el área compresión, y pues eso daría como la compensación, ¿no? Pero es que tendrías que llevarlo mínimo a 4.460. Ese es el mínimo que debes colocar. ¿Sí? O sea, tendrías que bajar nomás 18 milímetros cuadrados. Muy difícil de bajar.
La única opción sería modificar esta, el AS2 que estamos asignando. Es que una barra número 4 sí supera en harto los 85 que me está pidiendo. Podría ser una número 3 y una número 2. Pero barras número 2 para ese refuerzo no funciona. Entonces, muy probablemente este diseño no nos va a cumplir de una forma adecuada ese criterio de refuerzo a compresión. Nos va a tocar o cambiar el material o subirle a las cargas para tener un momento mayor. Bueno, continuamos el jueves con este ejercicio. Voy a revisar y les traigo cómo solucionaría yo el ejercicio. ¿Listo? Entonces el jueves terminamos diseño a compresión y comenzamos con Bigaste. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Vale, chicos. Entonces el próximo jueves completamos este tema y solucionamos las dudas que puedan tener. ¿Listo? Pues buena noche. Que estén muy bien. Buenas noches, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Muchas gracias.